paso al conferenciante, a don Aparayit Chato-Peaeae. Como ya digo, él es profesor de Genio y bueno, él es traductor de diversos poetas, tanto españoles como hispanoamericanos, y ha comentado que, entre otras condecoraciones, tiene la medalla Pablo Neruda por su contribución a la difusión de Pablo Neruda en la India. Sin más, le doy la palabra a Aparayit Chato-Peaeae. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a mi amigo Dr. Óscar Pujol, el director del Instituto Cervantes, y a Gustavo por haberme invitado a hablar sobre Neruda. Para mí es un gran honor, porque no es solamente he venido aquí a hablar sobre Neruda, sino rendir homenaje como un indio, un gran apasionado, un lector que, porque cuando apenas tenía 20 años más o menos, soy de Calcuta, pues tuve la oportunidad de leer a Neruda en la versión bengalí, una traducción bengalí, y desde entonces, ahora que tengo 60 años, 40 años más o menos de mi vida, estoy leyendo a Neruda cada vez que pueda, porque un poema o una antología de Neruda. Y como ustedes todos saben, que Neruda es en el mundo hispánico, Neruda es uno de los poetas que es muy querido del pueblo indio también, por varias razones. Yo creo que dos poetas del mundo hispánico que son muy conocidos, traducidos en el contexto indio, son García Lorca y Pablo Neruda. Y luego vienen otros poetas hispanoamericanos y españoles. En 2004, cuando el mundo estaba celebrando el centenario de Pablo Neruda, pues hemos hecho un libro más o menos, y contando más o menos las versiones de Neruda que se publicaron en varios idiomas de la India. Pues hemos visto que se han publicado más de 500 libros, 500 antologías de Pablo Neruda en diferentes idiomas, sea bengalí, malayalam, marathi, karnataka. Es que no hemos encontrado ningún idioma, al menos los 28 idiomas oficiales que tenemos, en que no hubo una edición de Neruda. Es algo, yo creo que este dato muestra que hasta qué punto Neruda es popular. Y para que ustedes sepan, Neruda fue traducido casi por todos los mejores poetas indios, no solamente los traductores profesionales como nosotros, sino también casi todos los poetas buenos en hindi, en bengalí o en diferentes lenguas regionales han traducido a Neruda. Pues es una gran ocasión, como ustedes saben, que precisamente en este mes, el 23 de septiembre, coincide con la fecha de fallecimiento de Pablo Neruda. Pues estamos rindiendo homenaje a este gran poeta latinoamericano hoy. En primer lugar, como muchos me llamaron, y un amigo mío, cuyo nombre no quiero acordarme en este momento, me dijo en esta sala que por qué he cogido como título el trovador rebelde latinoamericano. Quería aclarar este punto primero. Mi intención esta tarde es proyectar a Neruda como una persona, como un escritor, como un poeta rebelde. Solamente la parte de rebeldía de Neruda quiero proyectar. Eso no quiere decir que Neruda no haya tenido otras facetas, porque todo el mundo sabe, todos sabemos que cuando apenas tenía 20 años, en el año 1924, la segunda obra después del Crepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, ha sido un bestseller, no solamente en Chile, sino en el mundo entero. Y yo podemos decir que una colección de poemas de amor mejor
escritos hasta ahora en el mundo, no cabe menor duda. Pero yo no quiero enfocar esta tarde sobre este tipo de obra o este tipo de poemas. Solamente voy a hablar sobre aquel aspecto, un aspecto muy querido también, supongo, de Pablo, es esa naturaleza que él tenía de velar contra cualquier injusticia que él vio en su vida, tanto en el sector político, puede ser como en el sector social, etcétera, etcétera. Hay que situarnos en las décadas de 50 y 60 históricamente para comprender bien a Neruda, porque no podemos hablar de Neruda o la rebeldía de Neruda sin situarnos bien dentro del contexto histórico de los años 50 y 60 de América Latina. Todos sabemos que América Latina, en la mayor parte de América Latina aquel entonces, había dictaduras militares, no había democracia, no había casi derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues tres poetas más sagrados, más venerables en ese momento de América Latina, que es César Vallejo del Perú, Pablo Neruda de Chile y Nicolás Guillén de Cuba, son los tres gran poetas que casi simultáneamente escribían en tres países diferentes contra esa injusticia, contra el dominio del gran hermano del norte, etcétera, etcétera. Pues Neruda hay que leer, yo creo que no se puede leer a Neruda aisladamente sin leer a César Vallejo y sin leer a Nicolás Guillén. Hay que ver estos tres poetas en conjunto para tener una idea clara de cómo los tres poetas han reaccionado en frente o ante esa situación política, esa situación crítica de América Latina de aquel entonces, y sobre todo estas dos décadas de los 50 y de los 60 del siglo pasado. Pues Neruda, como sabemos, que Neruda nació en un pueblo muy pequeño, Temuco, en Chile. Su padre era un hombre muy modesto, era un hombre que trabajaba para los ferrocarriles chilenos, y cuando apenas tenía 5 o 6 años, su padre se trasladó a Bancosito, etcétera, etcétera. Y más tarde Neruda, cuando tenía más o menos 16 años, se trasladó a Santiago de Chile y desde entonces empezó a su carrera, tanto carrera literaria y carrera académica, podemos decir. Para mí, Neruda fue un rebelde innato, es un hombre que siempre, desde su niñez, porque si leemos más tarde sus obras como Memorias y Confieso que he vivido, podemos ver que cuando él habla de su niñez, de su juventud, también, no en la forma poética, no escribe poemas, pero él dice las cosas que a él le ha molestado, no le ha gustado cuando era niño y todo. Eso en la forma prosa, claro, prosaica, sobre todo cuando leemos sus dos obras, Confieso que he vivido, y luego más tarde, si vemos esa obra que se editó después de la muerte de Neruda, su esposa y Miguel Otero Silva, los dos editaron la obra a base de los escritos de Neruda, se llama Para nacer he nacido. Ahí podemos ver una Neruda más madura, que cómo él reaccionó ante diferentes fenómenos, diferentes eventos que ocurrieron tanto en Chile y en el mundo entero. Nosotros sabemos que en un principio, si vemos las obras como Crepusculario o 20 poemas de amor y una canción desesperada, o por ejemplo Residencia en la Tierra, todavía no tenemos una Neruda rebelde en esas obras. Todavía tenemos una Neruda que está buscando, no está escribiendo como Neruda más tarde dijo que voy a escribir para la gente sencilla. Pues todavía no vemos a esta Neruda, sobre todo en estas tres obras. Tenemos un recital de Paco Ibáñez, uno de los mejores que de este poema puede escribir los versos más tristes esta noche, pero quiero decir que para mí también ahí podemos ver, aunque a muchos de ustedes parecen que es una cosa muy rebuscada,
que ese elemento rebelde, porque Neruda, como sabemos, que tuvo su primer amor cuando era niño, casi podemos decir, y siempre está hablando de esa niña de Temuco, porque siempre dice que quiero tenerla entre mis brazos, y varias veces, no solamente en este libro. Más tarde también Neruda había mencionado de este primer amor que había tenido de esa niña de Temuco. Pues, pero lo que más interesante, cuando hubo como en inglés dice turnaround de Neruda, es en 1935 precisamente, cuando Neruda, ya vemos a Neruda como el cónsul de Chile en España, justo antes de la Guerra Civil Española. Pues ahí vemos a Neruda en octubre de 1935. Neruda precisamente edita una revista en Madrid con título Caballo Verde para la Poesía. Caballo Verde para la Poesía. Pues ahí Neruda por primera vez habla teóricamente de que Neruda quiere cambiar el rumbo de su poesía. No quiere continuar con las mismas cosas que él había hecho anteriormente. Pues ahí tenemos la primera confesión del poeta, podemos decir. Y en esa revista, en 1939, Neruda por primera vez habla, y ya no ha dicho que lo que había hecho antes todo fue una tontería, no dice en esos términos, pero dice que ahora él quiere quitar todas las impurezas. Él ataca la poesía pura y quiere decir que él quiere ahora caminar esas distancias con sacos de carbón, barriles y cestas. Estas son palabras de Neruda, que él dice en el año 1937. Precisamente, nosotros sabemos que la Guerra Civil Española en 1936 pues, fue una cosa muy triste que pasó, una guerra fratricida, todos sabemos, en España, que España sufrió demasiado durante 3 años, entre 1936 y 39, y Neruda tuvo que renunciar a su cargo de cónsul porque se vinculó tanto con la política de España, el gobierno chileno no quería que continuase como el cónsul. Entonces Neruda precisamente renunció a su cargo del cónsul de Chile en Madrid, y afortunadamente Neruda aquel entonces ya está en la compañía, o le vemos a Neruda en la compañía de una gran generación de poetas, que es la generación del 27 de España. Nosotros vemos a Neruda casi todos los días en Madrid hablando con poetas como García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, etcétera, etcétera. Y también otro poeta relativamente joven, pero más tarde va a ser importante, es otro poeta, Miguel Hernández. Miguel Hernández también, todos sabemos que Neruda era casi el padrino de Miguel Hernández, porque Miguel Hernández, que era muy pobre, de una familia muy pobre, era hijo de pastor de cabras, de Orihuela, de Alicante, pues Miguel Hernández cuando llegó a Madrid no tenía un sitio donde dormir. Pues Neruda le vio en una cafetería un día, y nosotros sabemos que Neruda y Miguel Hernández le leyó un poema, y Neruda se interesó tanto en Miguel Hernández que le invitó a su apartamento donde vivía Neruda, y cada vez que Miguel Hernández desde entonces venía a Madrid, vivía con Neruda. Y lo más bonito es que cuando, podemos decir que cuando lamentablemente Miguel Hernández murió más tarde, ustedes lo saben, en la cárcel, pues Neruda escribió un homenaje a Miguel Hernández que es una pieza de joya, porque yo creo que si vemos a Neruda en 1942, porque Neruda ya se ha hecho famoso en 1942, y Miguel Hernández aún no muy conocido, bueno, conocido dentro de España, pero fuera de España casi nadie sabe de Miguel Hernández. Pero Neruda escribió un homenaje a este poeta joven, rebelde también, Miguel Hernández, y esto forma parte de muchas antologías ahora, como una introducción, un prólogo de la obra de Miguel Hernández. Pues ahora yo creo que uno de los alumnos va a hablar sobre el famoso poema de Neruda, Walking Around. Sucede que me canso de ser hombre,
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un árbol de origen y siniestro. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso, de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, adheridos, muriéndome de frío. Por eso el día lunes arde como el petróleo, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, y aúlla en su transcurso como una rueda herida, y da pasos de sangre caliente hacia la noche, y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorando de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paso con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran, lentas lágrimas sucias. Gracias. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa, con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas? Debajo de la tierra. ¿Te acuerdas de mi casa con balcones, en donde la luz de junio aguaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pal palpinando, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua,
como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles. Metros, litros, esencia aguda de la vida. Pescados hacinados, con textura de techos con sol frío en el cual la flecha se fatiga. Delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra. Y desde entonces fuego. Pólvora desde entonces y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con morros. Bandidos con sortijas y duquesas. Bandidos con frailes negros bendiciendo. Venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odieran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de las ocas de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Muchas gracias. Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra, y Jehová repartió el mundo a Coppola en Anaconda, Fort Potter y otras entidades. La compañía frutera se reservó lo más jugoso, la costa central de la tierra, la dulce cintura de América. Bautizo de nuevo sus tierras como repúblicas bananas, y sobre los muertos dormidos, sobre los héroes inquietos, que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas. Estableció la obra bufa, enajeno los hervideros, recano corrias de César, desenvainó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas. Moscas tranquilos, moscas tachos, moscas carias, moscas martínez, moscas ubicos, moscas húmedas de sangre verde y mermelada, moscas borrachos que zumban sobre las tumbas populares, moscas de cebo, sabias moscas, entendidas en tirano. Entre las moscas sanguinarias, la frutera desampada, alzando el café y las frutas, en sus barcos que deslizaron como bandejas al tesoro de nosotras tierras sumergidas. Mientras tanto, por los abismos azucarados de los puertos, caen indios sepultados en el vapor de la mañana, un core por rueda, una cosa sin nombre, un número caído, un racimo de fruta muerta, derivada en el poder de Dios. Gracias. Sin hablar de todo el continente. Pues así Neruda podemos decir que embarcó en ese proyecto tan grande que más tarde será su magnum opus, el Canto General, que nosotros sabemos se publicó en 1950. Neruda, nosotros sabemos que en 1950 mismo él asistió a un congreso en Santiago de Chile
y ahí dijo que sus intenciones literarias eran más bien condenar los escritos oscuros y las tendencias de muchos poetas a cultivar oscuridad más que claridad. Pues esa declaración yo creo que ha sido muy fundamental, muy básica para comprender más tarde toda la creación poética de Neruda. Nosotros sabemos que Neruda llegó a ser, se hizo el miembro del Partido Comunista justo después, cuando se acabó la Guerra Civil Española, precisamente en 1939, Neruda se hizo el miembro del Partido Comunista y toda su vida continuó con eso. Pero una cosa muy interesante, no sé si ustedes saben todos, que Neruda, a mi modo de ver, no era un comunista fanático, porque nosotros tenemos muchos ejemplos, y voy a contar uno de estos. Que Neruda, cuando se fue a China, él era gran amigo del poeta chino Ai Qing, uno de los mejores poetas de China, después de la revolución, en 1949. Neruda estuvo en China en 1957, y Neruda vio que Ai Qing, por alguna razón, por una diferencia política entre el gobierno de aquel entonces de China, el gobierno no le trataba bien a ese poeta importante y ese poeta. Entonces Neruda, cuando se le dio una cena, se le ofreció una cena oficial del gobierno chino en Pekín, Neruda en su discurso criticó al gobierno chino, y ese discurso está publicado. Neruda dijo que no se puede tratar a uno de los poetas más importantes, más grandes de China, que era el Chino, que hay que tratarle bien y todo eso. Y eso ve que Neruda era un hombre que no conformó con todo, a pesar de sobre las cosas complicadas, sino voy a componer mis poemas, sino voy a escribir para la gente sencilla. Pues yo ahora voy a referirme a dos documentos muy importantes del propio Neruda. En la forma prosa, que podemos ver que nosotros sabemos que Neruda tuvo grandes problemas con uno de los expresidentes de Chile, el señor González Videla, porque Neruda casi se peleó con él, y sabemos que Neruda fue uno de los grandes críticos de ese expresidente de Chile. Pues Neruda escribió un artículo en uno de los periódicos, voy a solamente citar una parte de este artículo, para enseñar cómo un autor con una conciencia política, con un compromiso político, hasta qué punto él escribió contra su propio presidente. El título del artículo es "Un país bajo el terror. Toda la prensa de mi país está censurada, pero no puedo, por imposición de la autoridad, advertir al público que sus publicaciones han sido brutalmente eliminadas. El propósito del gobierno es similar a un estado de normalidad que no existe. Nuevas provincias han sido declaradas zonas de emergencia y sitiadas en la misma forma brutal que las provincias carboníferas. Mientras tanto, el presidente de la República ha invitado a la policía extranjera y al presidente Perón a intervenir en los asuntos de Chile. Las conversaciones telefónicas de ambos presidentes, que duran a veces largas horas, han sido anunciadas oficialmente por el gobierno. 3 aviones cargados de policías argentinos han sido recibidos con honores por el presidente de la República, que hasta el mismo día de su elección fue presidente del más poderoso centro antiperonista de la América del Sur. El jefe de la policía norteamericana, Warren Robins, ha poblado al país de nuevos agentes del FBI, destacándolos especialmente para dirigir la represión obrera en la zona del carbón. Este forma parte de un artículo periodístico que Neruda escribió para un periódico de Chile. Aparte de otro comentario de Neruda sobre un aspecto muy interesante,
Neruda vivió esa vida difícil, esa vida triste, se presenció esas cosas durante la Guerra Civil Española. Pues Neruda ayudó a muchos españoles para tener asilo en Chile, asilo político, más tarde. Y gracias a uno de los presidentes de Chile, Aguirre Cerda, quien ayudó a Neruda en aceptar a esos exiliados. Pero durante el régimen de González Videla hubo un problema y González Videla quería mandar a la mayor parte de esos exiliados españoles a España. Entonces Neruda protestó contra esta medida tomada por el presidente Videla y escribió también en un periódico. Yo voy a citar solamente una parte de esto. El título del artículo de Emigrados Españoles. El señor González Videla ocupó durante varios años el honoroso cargo de presidente de la Asociación Hispano-Chilena Antifranquista. Desde ese cargo tuvo estrecha intimidad con los refugiados españoles de jerarquía intelectual y política. ¿Cómo ha utilizado este trato y honorosa convivencia? Encarcelando a estos patriotas republicanos mediante órdenes directamente emanadas de él, haciendo uso del conocimiento que él mismo personalmente obtuvo de ellos en la intimidad fraternal de la lucha antifranquista. Solo mi denuncia en el Senado ha impedido hasta ahora que comiencen a deportar en masa a los refugiados españoles traídos por el gobierno del presidente Aguirre Cerda, cuya paz y tranquilidad son un compromiso de honor basado en el derecho de asilo. Nada garantiza en el actual estado de culpable perturbación de la vida pública chilena que mañana no se cumplan los propósitos de la policía norteamericana y sean estos refugiados políticos entregados a sus verdugos peninsulares. Pues estos son dos ejemplos para mostrar que no solamente a través de sus creaciones poéticas y trágicas de Víctor Jara, pues Neruda en sus palabras, voy a citar a Neruda, Matilde Urrutia le estaba diciendo casi todos los días salir del país porque ella pensaba que tal vez el régimen de aquel entonces iba a hacer un daño a Neruda, etcétera, etcétera. Y Neruda entonces dijo a Matilde Urrutia: están matando gente, entregan cadáveres despedazados, la morgue está llena de muertos. Usted no sabía lo que pasó a Víctor Jara, es uno de los despedazados, le destrozaron sus manos. Pues finalmente usted sabe que Neruda falleció el día 23 de septiembre de 1973 y con mucha dificultad su familia pudo enterrarle, a pesar, hubo bastante restricción al público para que el público en general no pudiera asistir al funeral del acto de Neruda, pero sin embargo vinieron gente que estaban caminando junto con el cuerpo de Neruda, con sus amigos, con su familia, y se escucharon aún entre este momento de pánico y podemos decir de miedo, esos famosos slogans con que yo acabo: Pablo Neruda presente, ahora y siempre. Muchísimas gracias.